El poderoso dueño de una empresa en Oaxaca queda impactado por el sabor de un simple mole preparado por la nueva cocinera del comedor. Cuando decide seguirla en secreto, descubre que ella tiene una doble vida ayudando a los olvidados de la ciudad. Al confrontarla, la verdad que ella revela estremece los cimientos de todo el sistema de asistencia social y expone décadas de encubrimiento institucional. Lo que sigue es una batalla por la justicia que nadie vio venir. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse más historias conmovedoras como esta y dejen su like en este video. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad están viendo. Me encanta saber de dónde son nuestros seguidores. El aroma intenso del mole negro recién preparado inundaba el comedor corporativo de Castellanos Construcciones, la empresa más importante de Oaxaca. La mezcla perfecta de chiles, chocolate, especias y hierbas creaba una sinfonía olfativa que había transformado el simple comedor empresarial en el lugar más codiciado de todo el edificio. Los empleados, desde los obreros hasta los ejecutivos de mandos medios, hacían fila con anticipación, atraídos por los rumores sobre la nueva cocinera que en apenas un mes había revolucionado la experiencia gastronómica de la compañía. Ernesto Castellanos Díaz, de 53 años, observaba este fenómeno desde la puerta del comedor con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Como dueño del imperio constructor que había transformado el paisaje urbano de Oaxaca en las últimas 2 décadas, estaba acostumbrado a los mejores restaurantes de México y el mundo. Su paladar, educado en establecimientos con estrellas Michelin de Nueva York a Tokio, difícilmente podría impresionarse con la comida de un comedor empresarial, por muy elogiada que fuera por sus empleados. Dicen que su mole tiene algo especial, don Ernesto, había insistido Javier, su fiel asistente de 26 años, cuyo entusiasmo juvenil contrastaba con la habitual reserva de su jefe. No es solo la receta, es como si pusiera algo de su alma en cada plato. Hasta la gente que nunca come picante repite porción. Castellanos ajustó la corbata de seda italiana que complementaba su traje hecho a medida y se dirigió hacia una mesa apartada que Javier había reservado discretamente. El repentino silencio que se extendió por el comedor cuando los empleados notaron su presencia le resultó familiar pero incómodo. Llevaba 15 años dirigiendo la empresa fundada por su padre y, sin embargo, nunca había logrado la naturalidad en el trato con sus trabajadores que caracterizaba al viejo Castellanos. Donde su padre encontraba camaradería, él solo conseguía respeto teñido de temor. ¿El mole con pollo y arroz, señor?, preguntó la encargada del servicio, visiblemente nerviosa por atender al gran jefe. Sí, gracias, respondió Ernesto con una cortesía distante, notando cómo los comensales de las mesas cercanas intentaban disimular su curiosidad. Cuando le sirvieron el plato, observó la presentación con ojo crítico. Era sencilla, sin las elaboradas decoraciones a las que estaba acostumbrado. Arroz rojo perfectamente cocido, una pieza de pollo bañada generosamente en mole negro intenso, un ligero toque de ajonjolí espolvoreado por encima y 2 hojas de epazote como único adorno. La simplicidad resultaba casi provocadora en su honestidad. Tomó una cucharada pequeña, casi por compromiso, y entonces ocurrió algo que no experimentaba desde la infancia. El sabor explotó en su boca como una revelación. No era simplemente un mole bien ejecutado. Había algo más profundo, una cualidad indescriptible que transportaba a Ernesto directamente a la cocina de su abuela en el pueblo de Tlacolula, a domingos familiares que creía olvidados, a una época donde la comida era amor manifestado sin palabras entre generaciones. Cada ingrediente parecía seleccionado con un propósito que trascendía lo culinario, tratado con un respeto casi sagrado, combinado con una intuición que ninguna escuela de gastronomía podría enseñar. Ernesto cerró los ojos involuntariamente, sumergiéndose en la experiencia sensorial. Cuando los abrió, notó que Javier lo observaba con una sonrisa de satisfacción, como quien ha entregado un regalo perfecto y disfruta de la reacción. ¿Quién preparó esto?, preguntó Ernesto, intentando mantener la compostura frente a la experiencia casi espiritual que acababa de tener. Doña Soledad López, señor, respondió el encargado del comedor, que se había acercado al notar la reacción del dueño.
La contratamos hace poco más de un mes. Todo el mundo la llama Chole. Es de un pueblo de la Sierra Mixe, pero ha vivido en la ciudad muchos años. Ernesto la buscó con la mirada. Al fondo, parcialmente visible a través de la ventana que separaba la cocina del comedor, una mujer de unos 50 años trabajaba con movimientos precisos y elegantes. Su cabello entrecano recogido en una trenza gruesa, su postura erguida a pesar de las largas horas de pie, y algo en la intensidad de su mirada, mientras supervisaba las ollas humeantes, le otorgaban una dignidad que contrastaba con su humilde uniforme de cocinera. ¿Tiene formación profesional? ¿Dónde trabajaba antes?, preguntó Ernesto, sin poder apartar la mirada de aquella mujer que había conseguido algo que chefs con formación internacional nunca lograron: hacerlo recordar la cocina de su abuela con perfecta claridad. «No tiene estudios formales, don Ernesto», respondió el encargado con cierto tono apologético. «Aprendió en casa, según nos dijo. Trabajaba en pequeños restaurantes del centro, pero nunca más de un año en cada lugar. La verdad es que tuvimos suerte de encontrarla. Se presentó justo cuando nuestra cocinera anterior renunció sin previo aviso». Durante la siguiente semana, Ernesto regresó al comedor cada día, probando diferentes platillos: chiles rellenos de quesillo con caldillo de jitomate, tlayudas con tasajo y chapulines, amarillo de pollo con chochoyotes, tetelas de frijol con queso y epazote. Cada preparación revelaba la misma maestría, el mismo conocimiento profundo de ingredientes y técnicas, pero sobre todo, esa misteriosa capacidad de infundir emociones a través del sabor. Era como si cada plato contara una historia, como si la cocinera supiera exactamente qué necesitaba cada persona que comía su comida. El fenómeno no pasó desapercibido entre los empleados, que observaban con una mezcla de asombro y diversión cómo el poderoso Ernesto Castellanos, hombre conocido por su formalidad distante y su agenda meticulosamente cronometrada, encontraba repentinamente tiempo para almorzar en el comedor corporativo. Algunos bromeaban discretamente sobre el embrujo culinario que había capturado al jefe. Otros especulaban sobre posibles cambios en la política empresarial, pensando que quizás esta nueva cercanía presagiaba alguna transformación en la cultura corporativa. Intrigado más allá de lo razonable, Ernesto comenzó a investigar sobre ella. Su expediente en recursos humanos era sorprendentemente escueto. Originaria de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mixe, sin educación formal en cocina, referencias vagas de pequeños restaurantes donde nunca permanecía más de un año. Lo más extraño era la ausencia de historial antes de cierto punto, como si Soledad López hubiera aparecido de la nada 15 años atrás. «Es como si no existiera antes de 2010», comentó Javier, revisando los documentos que Ernesto le había pedido recabar. «El número de seguro social parece en regla, pero no hay registros previos de empleo formal. Su identificación oficial es relativamente reciente, sin renovaciones anteriores registradas. Para un hombre como Ernesto, acostumbrado a información completa y análisis exhaustivos antes de tomar cualquier decisión, estos vacíos resultaban desconcertantes y paradójicamente cada vez más fascinantes. El misterio que rodeaba a Soledad López se había convertido en un enigma que no podía ignorar. Finalmente, tras días de creciente curiosidad, Ernesto tomó una decisión impropia de su posición y carácter: seguirla después del trabajo. Se aseguró de que su chofer lo dejara unas cuadras antes de la empresa, con la excusa de querer caminar un poco, y esperó en su auto particular, un vehículo discreto que rara vez usaba, estacionado estratégicamente con vista a la salida de servicio. La tarde era típica de Oaxaca en esa época del año. Un cielo intensamente azul comenzaba a teñirse con los tonos rojizos y violáceos del atardecer, mientras el aire fresco descendía de los cerros circundantes, trayendo consigo aromas de tierra húmeda y leña quemada. Ernesto se sentía ridículamente fuera de lugar, como protagonista de una película de espionaje de bajo presupuesto. Él, que manejaba negociaciones multimillonarias con la frialdad de un cirujano, ahora sudaba nerviosamente mientras esperaba vislumbrar a una cocinera. A las 7 en punto, Soledad salió por la puerta trasera. Vestía ropa sencilla pero limpia, pantalones de mezclilla,
una blusa bordada tradicional de la región Mixe y un rebozo que envolvía sus hombros. Cargaba 2 bolsas grandes. Una parecía contener recipientes herméticos, probablemente con comida. La otra, rectangular y de cuero gastado, le recordó a Ernesto los antiguos maletines médicos que había visto en películas de época. La mujer caminó con paso decidido hasta la parada de autobús y abordó una unidad que se dirigía hacia las colonias populares en las faldas del Cerro del Fortín. Conduciendo a distancia prudente, procurando no perder de vista el autobús pero tampoco acercarse demasiado, Ernesto la siguió. El trayecto lo llevó por zonas de Oaxaca que jamás había visitado a pesar de haber construido media ciudad. Colonias populares, donde las calles pavimentadas se convertían gradualmente en caminos de terracería, donde las casas de concreto daban paso a construcciones improvisadas, donde la Oaxaca turística y colonial que aparecía en las revistas de viajes internacionales se transformaba en la Oaxaca real, la de miles de familias que luchaban diariamente por sobrevivir. En cada parada, casas humildes, vecindades, asentamientos improvisados en las laderas del cerro, Soledad repetía el mismo ritual. Saludaba a las personas por su nombre, distribuía comida en recipientes reutilizables, revisaba a enfermos con la precisión de una profesional de la salud, aplicaba remedios, vendaba heridas y entregaba pequeñas bolsas con lo que parecían ser medicinas cuidadosamente etiquetadas y dosificadas. Lo que más impresionó a Ernesto no fue solo la ayuda material que proporcionaba, sino la manera en que interactuaba con cada persona. Conocía sus nombres, sus historias, sus dolencias específicas. Preguntaba por familiares ausentes, con una familiaridad que denotaba un seguimiento constante de sus circunstancias. Los escuchaba con atención total, como si en ese momento no existiera nada más importante en el mundo. Y ellos la miraban con un respeto reverencial, casi como a una santa laica, una curandera de cuerpos y almas. Ernesto continuó su discreta vigilancia durante 3 noches consecutivas, observando cómo Soledad atendía meticulosamente a ancianos olvidados por sus familias, madres solteras con hijos enfermos, indígenas recién llegados a la ciudad sin acceso a servicios médicos, personas con adicciones rechazadas por el sistema de salud, personas invisibles para la sociedad oficial, para la Oaxaca turística y próspera, que él ayudaba a construir con sus hoteles boutique, centros comerciales y fraccionamientos exclusivos. La 4ª noche, mientras Soledad atendía a un anciano en un asentamiento precario al pie del cerro, ocurrió lo inevitable. Al volverse para regresar al siguiente punto de su ruta, miró directamente hacia donde Ernesto estaba observando desde su auto, estacionado a media cuadra de distancia. Sin vacilación comenzó a caminar directamente hacia él. Ernesto consideró arrancar y huir, pero la vergüenza ante tal cobardía lo mantuvo inmóvil. Cuando ella llegó a la ventanilla del conductor, la bajó lentamente, como un adolescente atrapado en una travesura. «¿Hasta cuándo piensa seguirme, señor Castellanos?», preguntó Soledad, con voz tranquila pero firme, sin rastro de miedo en su tono, solo una evidente cautela mezclada con resignación. Ernesto, sorprendido por haber sido descubierto tan fácilmente, salió del auto. La calle mal iluminada apenas revelaba sus expresiones, pero podía sentir la intensidad de la mirada de Soledad, evaluándolo, como si pudiera ver a través de su costoso traje, de su fachada de hombre poderoso, hasta algún núcleo más auténtico que ni él mismo conocía completamente. «¿Cómo supo que era yo?», preguntó, genuinamente desconcertado. Una sonrisa fugaz iluminó brevemente el rostro de Soledad, suavizando por un instante sus facciones marcadas por años de trabajo y preocupaciones. «En estos barrios no pasan desapercibidos los autos como el suyo, por discreto que intente ser», respondió con una leve ironía. «Además, la gente aquí se cuida entre sí. Me avisaron la primera noche que un hombre bien vestido en un auto caro me seguía. No es difícil conectar eso con su repentino interés en la comida del comedor». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ernesto se sentía ridículamente expuesto, él que siempre controlaba cada interacción social, cada negociación, cada aspecto de su vida cuidadosamente compartimentada. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente,
haciendo un gesto vago hacia el asentamiento. ¿Por qué arriesgarse así después de trabajar todo el día? ¿Por qué no canalizar a estas personas a servicios sociales oficiales? La expresión de Soledad se endureció visiblemente, como si una cortina hubiera caído sobre el breve momento de apertura. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió con una intensidad contenida. «Porque el sistema que usted y gente como usted sostienen deja a muchos afuera. Porque los servicios sociales oficiales están diseñados para estadísticas y fotografías, no para personas reales con necesidades complejas. Y porque yo estuve del otro lado, señor Castellanos. Sé lo que significa ser invisible para un sistema que solo te ve cuando puede beneficiarse de ti». Al decir esto, inconscientemente se frotó la muñeca izquierda, donde Ernesto alcanzó a vislumbrar una cicatriz antigua que parecía de quemadura, una marca irregular que subía por su antebrazo y desaparecía bajo la manga de su blusa. Cuando notó su mirada, Soledad bajó rápidamente la manga en un gesto que parecía tan instintivo como respirar. «¿Puedo ayudar?», ofreció Ernesto, sorprendido por su propio impulso. «No como jefe o benefactor, sino como colaborador. Tengo recursos, contactos. Podríamos hacer esto a mayor escala de manera más segura, llegar a más personas». La risa amarga de Soledad lo desconcertó. No era burlona, sino profundamente cansada, como de quien ha escuchado promesas similares demasiadas veces. ¿Ahora quiere ser filántropo? ¿Limpiar su conciencia ayudando a los pobres después de años construyendo para los ricos? No, gracias. He visto cómo funcionan esas cosas. La ayuda de los poderosos siempre viene con condiciones, con control, con expectativas de gratitud eterna. Estas personas necesitan dignidad, no caridad fotogénica para limpiar conciencias empresariales o construir imagen pública. Las palabras golpearon a Ernesto con la fuerza de una verdad nunca antes considerada. En su mundo, la filantropía era efectivamente una extensión de la imagen corporativa, cuidadosamente calibrada para máximo impacto mediático y beneficios fiscales. Nunca había cuestionado ese enfoque hasta este momento. «No me conoce», dijo simplemente, sin negar la precisión de su caracterización, pero sintiendo la necesidad de defender alguna posibilidad de ser más que el estereotipo que ella describía. «No todos somos iguales». «Conozco lo suficiente», respondió ella, y había tanto dolor antiguo en su voz que Ernesto sintió un escalofrío involuntario recorrer su espalda. «Conozco cómo funciona el poder en esta ciudad, en este estado. Conozco cómo las buenas intenciones se corrompen cuando hay dinero e influencia en juego. Y sobre todo, conozco el costo de confiar en las promesas de ayuda de quienes nunca han experimentado la necesidad». Se dio media vuelta para irse, pero Ernesto la llamó. «Al menos déjeme verlo. Déjeme entender qué hace exactamente. No intervendré, no impondré nada. Solo quiero comprender». Soledad se detuvo, considerando la petición por un largo momento. Finalmente, con un suspiro de resignación que parecía contener décadas de cansancio, hizo un gesto para que la siguiera. «Venga entonces, pero no estorbe y no haga preguntas a la gente. Muchos tienen razones para desconfiar de hombres en ropa cara. Y deje su auto aquí. Donde vamos llamaría demasiado la atención». Ernesto asintió, cerrando su vehículo y siguiéndola por callejones estrechos que serpenteaban entre construcciones precarias. El contraste con su vida habitual no podía ser más marcado. Él, que se movía entre oficinas climatizadas, restaurantes exclusivos y residencias lujosas, ahora caminaba por calles sin pavimentar, esquivando charcos malolientes y saludando con incomodidad a residentes que lo miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Su traje italiano y sus zapatos de piel, que en su mundo significaban éxito y respetabilidad, aquí lo marcaban como un intruso, un representante de un mundo que los había excluido sistemáticamente. Lo que Ernesto presenció esa noche cambió algo fundamental en su visión del mundo y de su ciudad. En una bodega abandonada convertida en improvisada clínica comunitaria, Soledad y un pequeño grupo de voluntarios, un médico jubilado con manos temblorosas pero ojos aún agudos, 2 estudiantes de enfermería que dedicaban sus noches libres a esta labor, una maestra de primaria que ayudaba con traducciones para pacientes
que solo hablaban lenguas indígenas, atendían a decenas de personas con una eficiencia y humanidad que muchos hospitales privados envidiarían. Las paredes descascaradas estaban cubiertas con pósters educativos sobre higiene, prevención de enfermedades y derechos básicos. Los pocos muebles eran donados o rescatados de la basura, pero habían sido reparados con ingenio y decorados con textiles tradicionales que aportaban calidez al espacio. El equipo médico era básico, a veces improvisado con materiales cotidianos reimaginados, pero todo estaba meticulosamente limpio y organizado. Ernesto observó en silencio cómo Soledad pasaba de un paciente a otro, con una energía que desmentía las largas horas de trabajo acumuladas. Aquí su personalidad florecía completamente. La mujer reservada del comedor corporativo se transformaba en una presencia luminosa, segura, que irradiaba competencia y compasión en igual medida. Hablaba con autoridad pero sin condescendencia, explicaba tratamientos con paciencia, adaptaba su lenguaje a cada persona sin simplificar excesivamente, respetando su inteligencia. ¿Dónde aprendió medicina?, preguntó Ernesto mientras observaba a Soledad suturar una herida con la precisión de un cirujano experimentado, utilizando materiales que parecían sacados de un botiquín básico, pero aplicados con maestría indiscutible. No aprendí medicina, respondió sin levantar la vista de su trabajo, sus manos moviéndose con una seguridad hipnótica. Aprendí a sobrevivir, y cuando sobrevives lo suficiente, cuando ves suficiente sufrimiento, aprendes a ayudar a otros a hacerlo. La necesidad es una maestra exigente pero efectiva. Había algo en su tono, en la forma metódica y casi ritual en que realizaba cada procedimiento, que sugería una historia mucho más compleja de lo que sus palabras indicaban. Ernesto recordó el expediente incompleto, las referencias vagas, la aparición repentina en el registro hace 15 años y la cicatriz en su brazo que ella había ocultado tan instintivamente. ¿Quién es usted realmente, Soledad López?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que para ella. La mujer terminó de vendar al paciente, un joven albañil con una herida profunda en la mano, que probablemente debería haber sido tratada en un hospital, pero que, como muchos trabajadores informales, no podía permitirse perder días de trabajo en salas de espera o arriesgarse a preguntas sobre su situación laboral. Le dio instrucciones precisas en una mezcla de español y zapoteco, asegurándose de que entendiera la importancia de mantener la herida limpia y los signos de infección que debería vigilar. Solo cuando el hombre se marchó con una sonrisa agradecida y una pequeña bolsa con analgésicos y antibióticos, Soledad se volvió hacia Ernesto. Su rostro mostraba el cansancio acumulado de la jornada, pero sus ojos seguían alertas, evaluando continuamente, calculando riesgos y posibilidades. Alguien que no debería existir, dijo con una calma perturbadora que contrastaba con el peso de sus palabras. Alguien que el sistema borró oficialmente hace mucho tiempo. Un fantasma con huellas dactilares falsas y una identidad construida sobre cenizas. Y si tiene algún instinto de supervivencia, señor Castellanos, olvidará que me vio aquí y seguirá con su vida privilegiada, construyendo hoteles para turistas que quieren experimentar la auténtica Oaxaca sin ensuciarse los zapatos con su realidad. La frialdad calculada de su respuesta no logró ocultar el dolor subyacente, un trauma tan profundamente arraigado que había modelado cada aspecto de su existencia. Ernesto sintió un escalofrío ante la implicación de sus palabras. Esta mujer no solo ayudaba a los marginados, ella misma era una marginada, alguien que vivía en las sombras por necesidad, no por elección. Pero Ernesto Castellanos no había construido un imperio empresarial siguiendo consejos de precaución. Cuando algo capturaba su interés, no descansaba hasta entenderlo completamente. Y Soledad López, con su extraordinario talento culinario que despertaba memorias olvidadas, su misteriosa habilidad médica aprendida en circunstancias desconocidas y su críptica historia personal truncada intencionalmente, se había convertido en el mayor enigma que había encontrado en años. «Quiero ayudar», insistió, sosteniendo la mirada de Soledad con una determinación que usualmente reservaba para negociaciones cruciales. Sin condiciones, sin control, sin publicidad.
Tengo un edificio abandonado cerca del centro histórico. Era de mi padre antes de que construyera las oficinas actuales. Podría ser un lugar más adecuado que esta bodega, más seguro, con mejores instalaciones, más cercano a las zonas donde vive la mayoría de las personas que atienden. Soledad lo miró largamente, con una intensidad que pocos hombres en la posición de Ernesto habían experimentado. No era la mirada deferente a la que estaba acostumbrado, sino la evaluación crítica de alguien que ha sobrevivido aprendiendo a juzgar correctamente a las personas, para quien un error de juicio podría tener consecuencias fatales. Después de lo que pareció una eternidad, respondió: «Muéstreme ese lugar mañana. No prometo nada». Esa simple concesión, esas 5 palabras cautelosas, marcaron el inicio de una alianza improbable que ninguno de los dos podía imaginar hasta dónde los llevaría, ni las poderosas fuerzas que desafiarían en el proceso, porque algunos secretos, una vez desenterrados, no pueden volver a ser enterrados, y algunas verdades, una vez vislumbradas, exigen ser completamente reveladas, sin importar las consecuencias. El edificio resultó ser una antigua casona colonial en el barrio de Jalatlaco, uno de los más tradicionales y pintorescos de Oaxaca. Ubicada en una calle adoquinada y tranquila, la propiedad tenía el encanto desgastado de lo que alguna vez fue grandioso, y ahora esperaba pacientemente ser redescubierto. Lo suficientemente cerca del centro para ser accesible, pero bastante discreta al estar en una calle secundaria, presentaba el equilibrio perfecto entre ubicación estratégica y bajo perfil. Era la primera oficina de la constructora, explicó Ernesto, mientras abría el pesado portón de madera labrada que no había sido abierto en años. Mi padre la compró cuando apenas comenzaba, con un préstamo que tardó 10 años en pagar. Aquí diseñó sus primeros proyectos. Contrató a sus primeros empleados. Podría haberla vendido cuando la empresa creció, pero era sentimental con estas cosas. Decía que nunca debes olvidar dónde comenzaste. Soledad escuchaba en silencio mientras recorría los espacios amplios y luminosos, evaluando el potencial con ojo experto. A pesar del polvo acumulado y el abandono evidente, la estructura se mantenía sorprendentemente intacta. Techos altos con vigas de madera expuestas, paredes gruesas de cantera que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos, pisos de terracota gastados por décadas de uso, patios interiores donde la vegetación había crecido salvaje pero hermosa, reclamando el espacio con bugambilias y jacarandas. «Tiene buen hueso», comentó finalmente, utilizando la expresión local para referirse a estructuras sólidas más allá de su apariencia superficial. «Agua corriente, electricidad. El techo no filtra cuando llueve». «Solo en el corredor del segundo patio, nada estructural», respondió Ernesto, sorprendido por su ojo técnico. «Se puede reparar fácilmente. Lo importante es que todas las instalaciones básicas funcionan o pueden reactivarse con poco trabajo». Soledad asintió, continuando su recorrido metódico. Entraba en cada habitación, probaba las puertas y ventanas, observaba la orientación de la luz, como calculando posibilidades y distribuciones potenciales. «¿Cuánto costaría el alquiler?», preguntó finalmente, con el pragmatismo de quien ha aprendido que todo en la vida tiene un precio, especialmente los gestos aparentemente generosos. «Es suyo», dijo Ernesto simplemente, sin alquiler, sin papeles, sin contratos, sin publicidad. Nadie tiene que saber quién lo opera realmente. Considérelo un préstamo indefinido. Soledad se detuvo abruptamente, volviéndose para mirarlo con evidente incredulidad. «¿Por qué haría algo así? ¿Qué gana usted?». La pregunta era justa, incluso esperada. En el mundo de Ernesto, los favores siempre tenían contrapartidas explícitas o implícitas. Las donaciones llevaban nombres, las ayudas generaban deudas de gratitud, la filantropía producía deducciones fiscales. La idea de ayudar sin beneficio tangible era casi inconcebible. Ernesto consideró la pregunta con honestidad, tanto para Soledad como para sí mismo. «No lo sé con certeza», admitió finalmente, una rareza para un hombre acostumbrado a tener respuestas claras para todo. «Quizás quiero entender qué hace que su comida sea tan especial. Quizás estoy cansado de construir hoteles y centros comerciales que solo sirven a una parte de la ciudad.
mientras ignoro la otra mitad. O quizás simplemente quiero hacer algo que no tenga que ver con balances financieros y proyecciones de ganancias por una vez en mi vida. La respuesta pareció satisfacerla, o al menos no aumentó sus sospechas. Había una sinceridad en la duda de Ernesto que resultaba más convincente que cualquier explicación pulida. Bien, acepto su edificio, pero con mis condiciones. Completa autonomía en la operación, ninguna interferencia en nuestros métodos, nada de visitas inesperadas con inversionistas o políticos y, sobre todo, discreción absoluta sobre mi identidad y mi historia personal. El momento en que cualquiera de estas condiciones se rompa, desapareceremos sin previo aviso. ¿Está claro? La severidad de sus términos revelaba un miedo profundo a ser controlada o expuesta, una desconfianza arraigada que iba más allá de la habitual cautela de quienes trabajan en los márgenes. Ernesto asintió solemnemente, comprendiendo que no era una negociación sino un ultimátum, completamente claro. Con ese acuerdo tácito comenzó la transformación del viejo edificio. En pocas semanas, con recursos proporcionados discretamente por Ernesto y el trabajo de voluntarios coordinados por Soledad, la casona colonial se convirtió en un centro comunitario funcional que pronto comenzó a ser conocido entre los necesitados simplemente como La Casa. Una cocina industrial donada por Ernesto, oficialmente excedente de uno de sus proyectos hoteleros, permitía a Soledad preparar comidas para docenas de personas. Salas espaciosas fueron convertidas en consultorios básicos pero dignos, equipados con lo esencial para atención primaria. Se estableció un pequeño dispensario de medicamentos, organizado con la precisión de una farmacia profesional. Un aula luminosa acogía clases de alfabetización para adultos y apoyo escolar para niños. Incluso se destinó un área en el patio, bajo la sombra generosa de un antiguo zapote, para juegos infantiles improvisados con materiales reciclados. El centro creció orgánicamente, atrayendo más voluntarios, médicos jubilados que donaban unas horas semanales, estudiantes universitarios que encontraban en la casa una forma de dar sentido a su educación privilegiada, enfermeras que venían después de sus turnos extenuantes en hospitales públicos, profesores que ofrecían clases gratuitas en sus días libres. La mayoría no hacía preguntas sobre Soledad o sobre la fuente de financiamiento. En una ciudad con necesidades tan grandes como Oaxaca, la ayuda efectiva era bienvenida sin cuestionamientos excesivos. Ernesto, por su parte, desarrolló un interés cada vez más personal en el proyecto. Comenzó visitando ocasionalmente, luego regularmente, y finalmente se encontró dedicando casi todas sus tardes a la casa, delegando cada vez más responsabilidades corporativas en su equipo directivo. Para sorpresa de todos, especialmente de sí mismo, descubrió que tenía habilidades que nunca había utilizado en el mundo empresarial, una paciencia infinita para enseñar matemáticas básicas a adultos que nunca habían tenido educación formal, una capacidad natural para organizar sistemas logísticos eficientes con recursos limitados y, sobre todo, una facilidad para escuchar sin juzgar que atraía confidencias incluso de los más desconfiados. Durante este tiempo, observó a Soledad con creciente admiración y curiosidad. Su capacidad para recordar detalles específicos de cada paciente, no solo sus condiciones médicas, sino sus circunstancias familiares, sus preocupaciones, sus pequeñas victorias, parecía sobrehumana. Su habilidad para calmar con su sola presencia a personas en crisis, desde niños aterrorizados hasta adultos en pleno ataque de pánico, sugería años de práctica en situaciones extremas. Pero también notó los signos de un trauma profundo, cuidadosamente disimulado, pero omnipresente. Cómo se tensaba visiblemente cuando aparecía cualquier representante oficial, desde policías hasta trabajadores sociales. Cómo evitaba cuidadosamente ser fotografiada, incluso en celebraciones del centro. Cómo usaba diferentes nombres según la situación, respondiendo a veces como Soledad, otras como Chole, ocasionalmente, incluso con otros nombres cuando interactuaba con ciertas autoridades. Y sobre todo, esa extraña mezcla de fuerza inquebrantable y vulnerabilidad cuidadosamente escondida que emanaba de ella
creaba un magnetismo al que era difícil resistirse. Detalles que confirmaban su sospecha inicial. Soledad López ocultaba algo significativo, algo que la mantenía constantemente alerta, como un animal que ha escapado de una trampa, pero que nunca olvida el peligro. La primera crisis llegó 3 meses después de la apertura del centro. Una inspección sanitaria sorpresa, evidentemente dirigida y no rutinaria, seguida de cuestionamientos sobre permisos de operación y credenciales médicas del personal voluntario. Argumentos técnicos sobre zonificación urbana y regulaciones para establecimientos que proporcionan servicios de salud, incluso básicos. Ernesto utilizó sus contactos para solucionar temporalmente el problema, pero la coincidencia le pareció sospechosa. 2 días antes, un periódico local había publicado un pequeño artículo sobre el centro, con una fotografía borrosa donde Soledad aparecía de espaldas atendiendo a un grupo de niños indígenas. Esa misma semana, Soledad fue despedida del comedor corporativo sin explicación clara. Cuando Ernesto exigió razones, enfurecido por la decisión tomada sin consultarle a pesar de ser el dueño de la empresa, el jefe de personal mencionó vagamente antecedentes preocupantes y llamadas anónimas cuestionando su identidad y pasado. «Alguien te está vigilando», le dijo Ernesto esa tarde en la cocina de la casa, mientras Soledad preparaba una olla enorme de caldo de pollo con hierbas medicinales para los pacientes con gripe estacional que llegaban en números crecientes. «Alguien con suficiente influencia para presionar a mi empresa, a pesar de que soy el dueño. Alguien que se tomó la molestia de rastrear dónde trabajabas oficialmente e intentar interrumpir esa fuente de ingresos». Soledad apenas reaccionó, como si la noticia simplemente confirmara algo que ya sabía, un temor con el que vivía permanentemente. Continuó cortando vegetales con la precisión de un cirujano, su rostro una máscara de concentración que apenas ocultaba emociones más profundas. «Siempre me encuentran eventualmente», dijo con resignación, añadiendo hierbas frescas al caldo humeante. «Por eso nunca me quedo mucho tiempo en un lugar, por eso cambio de trabajo cada año aproximadamente. Fue un error permitir que este centro creciera tanto, que se volviera tan visible. La visibilidad es un lujo que no puedo permitirme». «¿Quién te está buscando, Soledad?», preguntó Ernesto directamente, abandonando el trato formal que hasta entonces había mantenido, impulsado por una preocupación que iba más allá de la curiosidad inicial. «¿De qué o de quién estás huyendo exactamente?». Ella dejó el cuchillo, secó sus manos en el delantal y lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder internamente. Sus ojos, usualmente cálidos cuando trataba con pacientes, se habían vuelto duros, casi fríos, como obsidiana pulida. «De personas poderosas que prefieren que los muertos sigan muertos, incluso cuando están vivos», respondió con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier muestra de miedo. «De un sistema que borra existencias cuando resultan inconvenientes, que reescribe historias para proteger a los culpables, que construye carreras y fortunas sobre el silenciamiento de testigos». Antes de que Ernesto pudiera presionarla para obtener una explicación más clara de estas crípticas afirmaciones, la puerta de la cocina se abrió de golpe y entró un joven de unos 25 años, alto, de complexión delgada pero fuerte, con rasgos indígenas refinados que hablaban de una herencia mixe similar a la de Soledad y ojos brillantes de entusiasmo juvenil. Llevaba una grabadora en una mano y una cámara profesional colgada al cuello. Su apariencia general, cabello ligeramente despeinado, camisa arrugada, zapatos gastados, sugería la estética distintiva del periodista de campo, más preocupado por la historia que por su aspecto personal. «¡Lo conseguí!», exclamó, dirigiéndose a todos y a nadie en particular, su energía llenando inmediatamente el espacio. «Mi editor finalmente aprobó un reportaje completo sobre el centro. 2 páginas en la sección dominical, posiblemente la portada del suplemento, si las fotos son suficientemente impactantes. Quiere que documente todo el trabajo que hacen aquí, con historias personales, entrevistas a voluntarios y beneficiarios, el impacto en la comunidad». El entusiasmo del joven contrastaba dramáticamente con la palidez repentina de Soledad,
quien había dejado caer el cucharón en la olla al verlo entrar. Ernesto notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras se limpiaba en el delantal, un gesto que parecía más destinado a ocultar ese temblor que a secarse realmente. «Mateo», dijo ella con voz controlada que apenas disimulaba su agitación. «Ya hablamos de esto. No queremos publicidad. El centro funciona mejor bajo el radar». «Pero doña Chole», insistió el joven, usando el apodo con una familiaridad que sugería una relación más cercana que la de simple voluntario y coordinadora. «Esta es nuestra oportunidad. La gente necesita saber que existen alternativas al sistema oficial, que hay quienes realmente se preocupan por los olvidados. Otros podrían inspirarse, replicar el modelo. Conseguiríamos más donaciones, más voluntarios». Se interrumpió al notar la presencia de Ernesto, a quien reconoció inmediatamente. La sorpresa en su rostro era evidente. Ernesto Castellanos era una figura conocida en los círculos empresariales y políticos de Oaxaca. Su presencia en la humilde cocina de un centro comunitario resultaba tan incongruente como encontrar a un cardenal en un gallinero. «Señor Castellanos», dijo, recuperándose rápidamente con la adaptabilidad característica de los buenos periodistas, «no esperaba encontrarlo aquí. ¿Está visitando el centro?» Ernesto, atrapado entre el entusiasmo del periodista y la evidente angustia de Soledad, eligió sus palabras con cuidado. «Mateo, ¿verdad? Conozco tu trabajo en El Imparcial. Tus reportajes sobre la crisis de vivienda en la periferia fueron particularmente perspicaces». La sorpresa en el rostro del joven ante este reconocimiento era evidente. «Tu entusiasmo es admirable, pero este centro opera bajo principios de discreción por razones importantes que van más allá de preferencias personales. Quizás podríamos discutir formas de contar la historia sin comprometer esos principios ni poner en riesgo el trabajo que se realiza aquí. Pero esa es exactamente la historia que vale la pena contar», insistió Mateo, su pasión periodística evidentemente superando su sensibilidad a las señales no verbales de tensión que Soledad emitía. ¿Por qué un centro que hace tanto bien tiene que operar en las sombras? ¿Quién se beneficia del silencio? ¿Qué intereses se protegen manteniendo invisible una labor tan necesaria? El público merece saber. La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y la negligencia institucional. «Basta, Mateo». La voz de Soledad cortó el aire como un látigo, con una autoridad que ninguno de los presentes le había escuchado antes. Luego, moderando su tono pero no la intensidad de su mirada, «Por favor, hay cosas que no entiendes, peligros que no puedes imaginar. La visibilidad que buscas podría destruir todo lo que hemos construido y poner en riesgo a personas que confían en nosotros». Algo en su tono, en la gravedad de sus palabras, captó finalmente la atención del joven periodista. La miró con curiosidad renovada, como si la viera bajo una nueva luz, no solo como la dedicada coordinadora del centro, sino como alguien con secretos significativos, con una historia personal que se entrecruzaba con las mismas injusticias que él intentaba exponer en su trabajo. «Doña Chole», comenzó, su voz ahora cautelosa, analítica. «¿De qué tiene miedo exactamente? Porque esto va más allá de la discreción habitual de las organizaciones comunitarias. Esto parece personal». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tangible, cargado de preguntas no formuladas y verdades a punto de emerger. Finalmente, Soledad dijo: «Ernesto, ¿podrías dejarnos solos un momento? Mateo y yo necesitamos hablar de algunas cosas». Intrigado pero respetando su petición, Ernesto asintió y salió al pequeño patio colonial, donde las bugambilias habían comenzado a reclamar las paredes tras una reciente restauración. El cielo de Oaxaca mostraba ese particular azul intenso de las tardes, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el este. Sin embargo, a través de la ventana entreabierta que daba a la cocina, pudo escuchar fragmentos de una conversación intensamente personal que confirmaba algunas de sus sospechas y abría nuevas interrogantes. «He visto tu fotografía», decía Mateo, su voz ahora baja pero clara en el silencio del patio. «En los archivos viejos del periódico
investigando para un reportaje sobre corrupción en el sistema de asistencia social. Era un artículo pequeño, apenas un recuadro, sobre el incendio del albergue Nueva Esperanza, hace 22 años. La respuesta de Soledad fue apenas audible, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Esa mujer ya no existe. Murió oficialmente en ese incendio, junto con otras 7 residentes y un bebé. Así lo dicen los registros, así lo confirmaron las autoridades, así lo reportaron los medios. Los muertos deben permanecer muertos, Mateo. Es más seguro para todos. Pero se parecía extraordinariamente a ti, insistió el joven, su tono mezclando la precisión del periodista con una emoción personal que resultaba desconcertante. Mismo rostro, aunque más joven, por supuesto, mismos ojos, definitivamente. Y esa mujer tenía un hijo pequeño, un niño de aproximadamente 3 años que supuestamente quedó huérfano tras el incendio. Ernesto contuvo la respiración cuando las piezas comenzaron a encajar en su mente, formando un patrón que explicaría muchos de los misterios que rodeaban a Soledad. Un niño que fue adoptado informalmente por una familia de periodistas, continuó Mateo, su voz temblando ligeramente, abandonando la objetividad profesional por completo, que creció creyendo que su madre biológica había muerto en ese incendio, que su padre era desconocido, que sus únicos lazos con su herencia mix eran su apariencia y algunos recuerdos nebulosos de canciones en un idioma que ya no hablaba. Un niño que ahora sería un hombre de mi edad. El silencio que siguió pareció eterno, roto solo por el canto lejano de los pájaros regresando a sus nidos al atardecer. Finalmente, la voz de Soledad, quebrada por la emoción pero firme en su resolución, confirmó lo que ya era evidente. Eres mi hijo, Mateo. Mi Mateo Bernal López, aunque ahora te llames Mateo Martínez García. Y te dejé para protegerte, porque lo que vi en ese albergue, lo que supe, lo que documenté, me convirtió en un peligro para ti. Ellos hubieran usado a mi hijo para encontrarme, para silenciarme. Y yo no podía permitir eso, aunque significara perderte. El sonido ahogado que siguió sugería un abrazo, un reencuentro 2 décadas postergado, el colapso de barreras cuidadosamente construidas para proteger verdades demasiado peligrosas para ser dichas. Ernesto se alejó discretamente, dándoles la privacidad que merecían, pero su mente trabajaba frenéticamente procesando esta revelación que reconfiguraba todo lo que creía saber sobre Soledad. No era simplemente una mujer altruista, con un pasado misterioso y habilidades extraordinarias. Era una sobreviviente oficial de un desastre que posiblemente no fue accidental, alguien que había sido borrada de los registros, que vivía bajo una identidad construida para protegerse a sí misma y a su hijo de algo tan peligroso que justificaba décadas de separación y sufrimiento silencioso. Y ahora, con el centro creciendo, con la atención mediática aumentando, con inspecciones sospechosamente dirigidas y presiones sutiles pero insistentes, quedaba claro que aquellos que habían intentado silenciarla en el pasado estaban comenzando a notar su presencia nuevamente. El círculo se estaba cerrando alrededor de Soledad y, por extensión, alrededor de todos los que la rodeaban. La pregunta que resonaba en la mente de Ernesto, mientras contemplaba el cielo oscurecido sobre Oaxaca, era tan simple como aterradora. ¿Qué había visto Soledad en ese albergue hace 22 años que representaba una amenaza tan grande? ¿Y quién tenía tanto poder e influencia como para perseguirla durante tanto tiempo, para borrar existencias oficiales, para manipular registros públicos y silenciar testigos durante más de 2 décadas? Cuando Mateo finalmente se marchó, visiblemente conmovido y con la promesa de regresar pronto, Ernesto encontró a Soledad sentada sola en la cocina, ahora silenciosa y a oscuras, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Su rostro mostraba el agotamiento emocional de quien ha liberado un secreto largamente guardado, una verdad tan pesada que su revelación, aunque necesaria, dejaba un vacío casi físico. «Tu hijo», dijo Ernesto simplemente, sentándose frente a ella. Soledad asintió, una mezcla de alegría recién descubierta y terror renovado en sus ojos. «Mi hijo, al que dejé con la familia Martínez cuando tenía apenas 3 años.
Una buena familia de clase media. El padre era editor en El Imparcial, la madre maestra de primaria. Les dije que yo era una prima lejana que no podía cuidarlo, que su madre había muerto en el incendio, que su padre nunca estuvo presente. Les di los pocos ahorros que tenía y desaparecí. Me convertí en un fantasma para que él pudiera tener una vida normal, segura. ¿Qué sucedió realmente en ese albergue, Soledad?, preguntó Ernesto, sintiendo que finalmente podía hacer la pregunta que llevaba meses rondando su mente. Ella tomó aire profundamente, como quien se prepara para sumergirse en aguas oscuras de las que no está segura de poder emerger. El albergue Nueva Esperanza era supuestamente un refugio para mujeres en situación vulnerable, principalmente indígenas como yo, que llegábamos a la ciudad huyendo de violencia doméstica, abuso, extrema pobreza o las tres cosas. Recibía fondos gubernamentales sustanciales, donaciones privadas, apoyo internacional. En papel, era un modelo de asistencia social, frecuentemente visitado por políticos buscando fotos con mujeres indígenas agradecidas y sus niños rescatados. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos que parecían tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. La realidad era muy diferente. Las condiciones eran terribles: hacinamiento, comida insuficiente, medicinas caducadas cuando las había. Las donaciones de ropa y artículos básicos que aparecían en los reportes nunca llegaban a nosotras. Algunas mujeres desaparecían misteriosamente, supuestamente trasladadas a otros centros, pero nunca se supo más de ellas. Y lo peor, cuando sus hijos desaparecían con ellas, nadie preguntaba. Cuando quedaban atrás, eran registrados como huérfanos y entraban a un sistema de adopción que parecía sorprendentemente eficiente para colocarlos rápidamente con familias adineradas, muchas extranjeras. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal ante la implicación de estas palabras. Cuando varias comenzamos a hacer preguntas, a documentar las condiciones, a cuestionar el destino de las compañeras trasladadas, a amenazar con hablar con la prensa, las cosas se pusieron feas. Primero fueron intimidaciones sutiles, luego abiertamente hostiles. Nos etiquetaron como problemáticas, nos negaron medicinas para nuestros hijos, nos asignaron las peores tareas. Y finalmente, el incendio, completó Ernesto, sintiendo que la temperatura de la habitación parecía haber descendido varios grados. Oficialmente, un accidente eléctrico, continuó Soledad, su voz ahora mecánica, como si estuviera leyendo un informe en lugar de describir el evento que destruyó su vida. En realidad, una forma conveniente de silenciar testimonios y destruir evidencia de malversación sistemática, posiblemente tráfico de personas, definitivamente adopciones irregulares. Yo estaba fuera esa noche. Había llevado a Mateo al hospital con fiebre alta. Cuando regresamos, el edificio estaba en llamas. Su mirada se volvió distante, reviviendo el horror de aquella noche. Un guardia de seguridad, un hombre joven que siempre había sido amable conmigo, me interceptó antes de que pudiera acercarme. Me advirtió que no me acercara, que había escuchado conversaciones entre la directora y funcionarios del DIFE, que sabía que no fue accidental. Me dijo que huyera, que mi nombre estaba en una lista de problemáticas que convenía que no sobrevivieran, que si quedaba con vida sería perseguida. ¿Hubo más sobrevivientes?, preguntó Ernesto, intentando asimilar la magnitud del horror que Soledad describía con tan terrible calma. Algunas. La mayoría hizo lo mismo que yo: desaparecer, cambiar de identidad, mantenerse en movimiento. 2 décadas después, sigo encontrando rostros familiares en los márgenes, mujeres que, como yo, viven bajo nombres falsos, ayudando a otros invisibles, porque nosotras también fuimos invisibilizadas. Cada cierto tiempo, alguna desaparece nuevamente. Asumimos lo peor y seguimos moviéndonos. Ernesto procesaba esta información con horror creciente, intentando reconciliar la Oaxaca turística y cultural que él conocía, que ayudaba a construir y promocionar, con esta otra Oaxaca oscura donde vidas humanas eran borradas por conveniencia, donde el silenciamiento institucional era tan eficiente
que podía mantener oculta una tragedia de esta magnitud durante décadas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién organizaba la malversación, las adopciones irregulares, el encubrimiento posterior? La mirada de Soledad se endureció, pasando del dolor resignado a una fría furia contenida. La directora del albergue, Patricia Domínguez Ortega, trabajaba en coordinación con funcionarios del DIF estatal y federal. Era una operación bien organizada. Inflar números de residentes para obtener más fondos, reportar gastos ficticios, desviar donaciones, facilitar adopciones sin el debido proceso legal. Posiblemente cosas peores que nunca llegamos a confirmar completamente. El incendio ocurrió justo cuando un grupo de nosotras había logrado documentar parte del esquema y contactado a un periodista independiente. ¿Y esa Patricia Domínguez? ¿Qué fue de ella después del incendio? La risa amarga de Soledad fue respuesta suficiente antes incluso de que pronunciara las palabras que confirmaron los temores de Ernesto. Construyó una brillante carrera política sobre las cenizas de nuestras vidas. Utilizó su heroica respuesta durante el incendio para proyectarse como defensora de causas sociales. Ascendió rápidamente en la estructura del DIF, luego en la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente es directora del Sistema Estatal de Desarrollo Social, responsable de supervisar todos los albergues y programas de asistencia de Oaxaca. Su plataforma principal, la protección de mujeres vulnerables y niños en riesgo. Su posible próximo paso, la candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca. La ironía era tan oscura que dejó a Ernesto sin palabras. Una mujer que había sido cómplice en la destrucción de vidas, en el silenciamiento sistemático de las más vulnerables, ahora se presentaba como su salvadora, acumulando poder político precisamente en el área donde había cometido sus crímenes. La perfecta circularidad de esta perversión del sistema lo dejó momentáneamente aturdido. «Ahora entiendes por qué debo mantenerme en las sombras», concluyó Soledad, su voz nuevamente firme a pesar del peso de los recuerdos evocados. ¿Por qué este centro, aunque necesario, representa un riesgo? ¿Y por qué la aparición de Mateo, con su entusiasmo periodístico y su determinación por exponer injusticias, me aterroriza tanto como me enorgullece? Si Patricia descubre que sobreviví, que tengo evidencia que mi hijo es periodista y está investigando precisamente el sistema que ella controla, no necesitaba completar la frase. El peligro era claro. Patricia Domínguez tenía todo que perder si la verdad salía a la luz. Su carrera, su reputación, su libertad, su futuro político. Y tenía los recursos, las conexiones y la experiencia para silenciar amenazas, como había demostrado eficientemente en el pasado. «Te protegeremos», dijo Ernesto con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. «A ti y a Mateo. Y encontraremos una forma de exponer la verdad sin poneros en riesgo innecesario». Soledad lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Por qué arriesgarías tanto por nosotros? Eres un hombre poderoso en esta ciudad, con mucho que perder. Tienes contratos gubernamentales, permisos que dependen de buenas relaciones con las mismas autoridades que protegen a Patricia. Tu empresa, tu patrimonio, tu posición social, todo podría haberse comprometido». Ernesto consideró la pregunta seriamente. ¿Por qué estaba dispuesto a enfrentarse a un sistema corrupto por una mujer que apenas conocía hacía unos meses? ¿Por qué arriesgar un imperio construido durante décadas por exponer una injusticia que ni siquiera lo afectaba directamente? ¿Era simple altruismo tardío o había algo más profundo, más personal en su decisión? Quizás era la inspiración que encontraba en el valor inquebrantable de Soledad, en su capacidad para convertir el trauma en fuerza, el dolor en compasión activa. O tal vez, finalmente, había encontrado una causa que daba significado más allá del dinero y el poder, una oportunidad de utilizar sus recursos para algo que realmente importaba. «Porque es lo correcto», respondió simplemente, sabiendo que era una respuesta insuficiente, pero honesta. «Tal vez es mi forma de encontrar redención por años de construir una ciudad solo para quienes pueden pagarla». Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, mientras la luna iluminaba la antigua cocina colonial
donde habían decidido enfrentarse juntos a un sistema diseñado para silenciar verdades incómodas, era que las fuerzas contra las que se enfrentarían serían más poderosas y despiadadas de lo que imaginaban, y que su búsqueda de justicia desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos del sistema de asistencia social de todo Oaxaca, revelando décadas de abusos sistemáticos y transformando para siempre las vidas de todos los involucrados. Y porque ya es hora de que alguien con privilegios como los míos asuma los riesgos que personas como tú han estado asumiendo toda la vida. Porque algunos secretos, una vez desenterrados, adquieren vida propia, y algunas verdades son tan poderosas que ni siquiera las instituciones más arraigadas pueden resistir su impacto cuando finalmente salen a la luz. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta inminente. La casa continuaba su labor cotidiana, atendiendo pacientes, distribuyendo alimentos, ofreciendo clases a niños y adultos. Pero bajo esta aparente normalidad, Ernesto podía sentir una corriente subterránea de preparación y anticipación. Soledad había intensificado las medidas de seguridad sin alarmar a los voluntarios. Nuevas cerraduras en las puertas, un sistema discreto de vigilancia en las entradas, protocolos para verificar la identidad de nuevos pacientes o donantes. Pequeños cambios que podrían parecer simple prudencia para la mayoría, pero que Ernesto reconocía como las precauciones de alguien que se sabe observada. Mateo visitaba ahora casi diariamente, dividido entre la alegría del reencuentro con su madre biológica y la creciente indignación por la injusticia que había marcado sus vidas. Su entrenamiento periodístico se manifestaba en la meticulosidad con que documentaba cada detalle del testimonio de Soledad, construyendo una cronología precisa, identificando inconsistencias en los registros oficiales, buscando patrones que conectaran el pasado con el presente. El problema es la falta de pruebas documentales, explicó durante una reunión nocturna en la oficina improvisada de Ernesto, después de que la casa cerrara sus puertas al público. Todo lo que teníamos fue destruido en el incendio. Tenemos testimonios, pero la palabra de mujeres indígenas, muchas sin educación formal, contra funcionarios respetados, ya sabemos cómo funciona eso en nuestro sistema judicial. Debe haber registros en alguna parte, insistió Ernesto, financieros, administrativos. El dinero siempre deja rastro, especialmente cuando hablamos de fondos públicos. Si existen, estarán bien protegidos, respondió Soledad, su experiencia con la eficiencia del sistema para protegerse a sí mismo evidente en su tono escéptico. Y probablemente alterados hace tiempo para cubrir cualquier irregularidad. No necesariamente, intervino Mateo, con el entusiasmo de quien ha encontrado una posible grieta en un muro aparentemente impenetrable. Los registros oficiales pueden manipularse, pero las instituciones internacionales, que financiaban parcialmente el albergue, mantienen sus propios archivos, auditorías independientes, informes de evaluación, correspondencia, documentos que estarían fuera del alcance de la influencia local. Esta perspectiva abrió nuevas posibilidades. Durante las siguientes semanas, mientras mantenían operativo el centro, desarrollaron una estrategia multinivel. Mateo utilizaría sus contactos periodísticos para acceder a archivos internacionales. Ernesto movilizaría discretamente sus conexiones empresariales para obtener información financiera histórica. Soledad intentaría localizar a otras sobrevivientes que pudieran corroborar su testimonio. La primera pieza significativa del rompecabezas llegó de forma inesperada. Una tarde lluviosa, típica de la temporada, un hombre mayor se presentó en la casa preguntando específicamente por Soledad. Su aspecto, traje gastado pero pulcro, maletín de cuero agrietado, manos temblorosas por la edad o el nerviosismo, sugería un funcionario retirado o un